Bienvenidos a Físico-Química 2025. Hoy vamos a ver isotermas de sorción. Acá tenemos una gran inspiración con una gran cantidad de productos secos, que todos alimentos, así que esperemos que les guste este tema. Si nosotros analizamos el contenido de humedad que tiene un alimento, podemos ver que la actividad acuosa puede variar inclusive con alimentos que tengan el mismo contenido de humedad. Acá, por ejemplo, tenemos a galletitas crackers, a harina, a pasas, a carne seca. Estos alimentos podríamos decir que tienen un mismo contenido de agua por gramo de materia sólida, pero pueden observar que la actividad acuosa de cada uno de ellos es diferente porque también es diferente las interacciones que tiene, si el alimento es proteico, si el alimento es amiláceo, es rico en fibras, la actividad acuosa es diferente. También podemos ver en este otro caso que alimentos que tienen como frutas frescas como la frutilla, el apio, la leche, carne desgrasada, que tienen una actividad acuosa similar, tienen contenidos de agua también diferentes. Vamos, antes de empezar con el tema de isoterma de disorción, vamos a entender un poquito más qué está pasando con el agua en el alimento. Pero para eso vamos a pensar que el agua está en el ambiente en el estado gaseoso. Entonces vamos a extrapolar lo que nosotros conocemos de química de superficies a una matriz de alimento. Cuando una molécula de gas choca con una superficie sólida, puede rebotar o se puede fijar sobre esa superficie. Es decir, que sufre un proceso de adsorción con D. Por eso la marqué con color violeta para recordar que ese proceso de fijarse en una superficie se llama adsorción. Esta absorción va a depender de la identidad tanto del sólido como del gas, la temperatura en que se encuentre el ambiente o se encuentre el gas y la superficie de absorción. En este último caso, la molécula absorbida va a poder difundirse o moverse, se puede fijar o además puede sufrir una reacción química o disolverse en el interior del sólido. Entonces, si queremos definir, tenemos al sólido, ese gas que se va, esa presión de gas se va a absorber sobre la superficie del sólido y vamos a decir que el gas, que esas moléculas que se absorbieron es el absorbato. Y el sólido ahora lo vamos a llamar absorbente. Vamos a decir que entonces que la absorción es un proceso de unión de una molécula procedente de otra fase sobre la superficie de un sólido. Desorción es justamente el proceso inverso a la absorción. La absorción de los gases sobre los sólidos se clasifican en dos grandes grupos. O a la absorción es física, que se llama fisisorción, o absorción química, que es la que llamamos quimisorción. En la fisisorción, lo que observamos es la naturaleza física, una unión física, directamente son interacciones débiles entre la molécula del gas y la molécula del sodio. Acá tenemos hidrógeno en níquel. Pero en la quimisorción hay una interacción de tipo covalente entre el absorbato y el absorbente. Hay una reacción química. Nos vamos a dedicar a explicar la fisisorción. La fisisorción es un proceso no específico, ya que las fuerzas que intervienen no lo son, y no hay selectividad marcada entre absorbato y absorbente. En general, los gases muy polarizables son absorbidos fácilmente. Las interacciones son débiles. Si bien las interacciones que prevalecen son las fuerzas de Van der Waals,
que son interacciones débiles, como ya lo mencioné, pero son de muy largo alcance. A la vez, el proceso de fisisorción es un proceso exotérmico porque se libera energía en el proceso en el momento en que el gas se absorbe sobre el sólido. Eso produce un desprendimiento de calor, el delta H es menor a cero. Por otro lado, la molécula fisisorbida mantiene su identidad, ya que la energía es insuficiente para romper el enlace, pero su geometría puede estar distorsionada. Además, la fisisorción también se puede producir en multicapas. Si tenemos una monocapa, el absorbato, la superficie del sólido se satura directamente cuando ingresa el absorbato. Ahora, si tenemos multicapas, las capas siguientes pueden absorber más absorbato y tenemos entonces varias capas fisisorbidas. Lo que tenemos que considerar que esas otras capas tienen una energía similar a la primera. Por otro lado, vamos a llamar absorción con B larga a la penetración de un componente en la masa de otro. En este caso, si es el agua, entonces el agua que estaba como vapor en la superficie condensa y se puede penetrar, ¿no? en la masa del alimento. Habíamos hablado de la absorción, que acá teníamos una acumulación de un componente a nivel interfacial, y cuando se juntan la adsorción y la absorción, lo que llamamos es sorción. Entonces, la simplificación de ambos fenómenos se denomina sorción. Por eso llamamos isotermas de sorción. Los alimentos tienen una actividad acuosa natural a cada una de las temperaturas que uno quiera ensayar, a la presión del ambiente. Los alimentos están en estado de desequilibrio con el ambiente. En el momento en que el alimento se encuentra en equilibrio con el ambiente, una situación que no es fácil de darse en la cotidianidad, porque generalmente cuando el alimento se encuentra en equilibrio con el ambiente, se encuentra totalmente deteriorado y entonces o no es apto para el consumo porque puede tener contaminación bacteriana o por diferentes microorganismos, o pierde la crocancia, se encuentra humedecido. Entonces, llegar al equilibrio con el ambiente en el alimento no significa que esté la mejor condición, ¿no? No en todos los alimentos sucede esto, pero si llegáramos a lograr el equilibrio con el ambiente, se va a cumplir que el potencial químico del agua en el alimento va a ser igual al potencial químico del ambiente. Y de hecho es así, se encuentran a la misma temperatura, que la actividad acuosa del alimento va a ser la misma que la humedad relativa del ambiente. Recordemos que era la humedad relativa del ambiente. La humedad relativa era la presión de vapor, la presión parcial de vapor, sobre la presión parcial del agua, la presión del agua pura, multiplicado por 100 a una determinada temperatura. Y la actividad acuosa del alimento tiene una ecuación similar, porque es la presión de vapor del agua en el alimento dividido la presión del agua pura a la misma temperatura. Entonces, como estas dos presiones de vapor se van a cumplir, que estas dos, presión de vapor en el alimento y en el ambiente, en el equilibrio van a ser iguales, vamos a decir que la actividad acuosa es igual a la humedad relativa en el equilibrio. El agua en los alimentos se absorbe de forma física a través de multicapas, como ya les he hablado. Acá tenemos un ejemplo ilustrativo de una superficie en un alimento que no es plana, sino va a ser porosa, vamos a encontrarnos con poros, y cómo las moléculas de agua se van ubicando sobre esa superficie, acá están en forma gaseosa, se van a ubicar en la superficie de forma tal que va a haber
diferentes capas físicas, ¿no? Entonces podemos ver una primera capa o segundas capas o terceras capas hasta cuartas capas. Nosotros si representamos la presión de vapor, acá está la presión de vapor, y aquí tenemos representado el número del gas que se encuentra sobre la superficie del sólido. La teoría de las isotermas me muestra que hay diferentes tipos de isotermas. La primera de ellas, lo que podemos observar, si aumentamos la presión del gas, vamos a encontrarnos con un máximo valor de número de gas que, que puede absorber el sólido. Cuando llegamos a este estado, decimos que está saturado. Este caso de isoterma corresponde a una monocapa y generalmente sería el caso de una quimisorción, o sea, donde haya una reacción química. En este segundo, cuando agregamos más presión en el gas, lo que vamos a observar es como unos quiebres de la isoterma, y estos quiebres significan la incorporación del gas en multicapas. Es importante decir que cuando la presión aumenta, no voy a encontrar una saturación, sino que se puede seguir incorporando más agua, más gas, por ejemplo. La isoterma tipo 2 es la que es típica de los alimentos. Acá tenemos otra, la número 3, que en este caso es nitrógeno en polietileno, como un ejemplo. Lo que estamos viendo es que al aumentar la presión, también se puede incorporar cada vez más cantidad de gas en la superficie. Estas interacciones entre el absorbato y el absorbente son débiles, y esta isoterma tipo 3 también suele haber en los alimentos. La número 4 también tiene una isoterma que es similar a la número 2, donde hay multicapas, también interacciones de tipo física, igual que podría ser la número 3, también podría ser interacciones físicas, pero la diferencia es que cuando aumenta demasiado la presión del gas, se saturan los poros. Esta saturación de los poros no se va a dar en los alimentos. Y en la número 5 pasa algo muy similar, si bien tiene la tendencia diferente, más parecida a la 3, pero hay una saturación en los poros. Entonces, en los alimentos lo más común es que nos encontremos con isoterma de absorción parecidas a 2, la mayoría, o a 3. Este es el caso típico de una isoterma de absorción. Entonces, lo más importante y tener bien claro es que voy a graficar los gramos de agua en función, o sea, gramos de agua por gramo de materia seca en función de la actividad acuosa. Es muy importante que el contenido de agua esté expresado por materia seca. Después les voy a hacer una clase especial de cómo surgen los modelos matemáticos para las isotermas de absorción, y ahí se va a entender por qué sí o sí tiene que ir con materia seca. Bueno, acá tenemos la isoterma de absorción. Como les decía, no hay saturación del material, como yo les había dicho, y lo que va a pasar es que se condensa agua en los poros del material. Y tenemos tres partes que se podrían distinguir en una isoterma: la primera, la segunda y la tercera. La primera es una absorción de una capa monomolecular de agua sobre puntos activos. La segunda es la absorción en multicapas, y la tercera es la condensación del agua en los poros del material. Como comentario, el agua que se encuentra en la zona 1, que sería la primera, es incongelable a menos 40 grados. El delta H de vaporización es mucho mayor que es del agua pura. Hay una fuerte interacción entre los iones y el agua, y la zona 1 equivale a la capa monomolecular y es la más difícil de eliminar en los procesos comerciales de secado. Es lo que nosotros denominamos agua ligada. La zona, este
espacio, digamos, entre la zona o la interbanda, ¿no? Entre la zona 1 y la zona 2, es lo que se llama monocapa y es la máxima cantidad de agua que puede estar fuertemente ligada a la materia seca. En este lugar hallamos lo que se dice la humedad de monocapa. La zona 2 el agua se localiza en diferentes capas más estructuradas y microcapilares. Es más difícil de quitar que de la zona 3, pero al lograrlo se obtienen valores de actividad de agua de aproximadamente 0,25, como podemos ver. Esta fracción correspondería junto a la monocapa al agua ligada. El agua de cada capa está asociada a través de enlaces hidrógenos agua y soluto. El delta H de vaporización es ligeramente mayor al del agua pura, es multicapa. Y la zona, el espacio entre la zona 2 y la zona 3 es la zona de hinchamiento. El agua actúa como agente plastificante y la zona 3 es la que llamamos agua libre, congelable, altas velocidades de reacción química y deterioro, fácil de congelar, fácil de evaporar. Su eliminación reduce la actividad de agua a 0,8. Recordemos ese hermoso gráfico que en este caso fue adaptado de la BUSA, donde están todas las reacciones que se pueden, las velocidades de las reacciones clásicas en un deterioro de alimentos y a las que se le incorporó una isoterma de desorción. Acá vendremos actividad de agua y la isoterma de desorción. Y lo que podemos observar es cómo en la vida de un alimento, la incorporación de agua, si incorporamos agua, podemos pasar de una actividad acuosa a otra actividad acuosa y que en esa situación se pueden aparecer reacciones de deterioro o tanto microbiano o por enzimas que antes no teníamos. Y recuerden ustedes que congelar también es reducir la actividad acuosa. Entonces un producto, por ejemplo una carne que estaría en la zona 3 de muy alta actividad acuosa, si nosotros lo congelamos pasamos a la zona 1 de baja actividad acuosa, porque el agua ya no está disponible. Y en ese momento lo que se va a aumentar es todo lo que es el deterioro por oxidación. Como podemos ver, las reacciones de oxidación lipídicas están súper presentes en actividades acuosas muy bajas. Por eso, siempre hago este comentario. En los freezer está explicado que la carne de pollo, la carne de cerdo y la carne de pez, cada uno como tiene que tener una conservación con distinta duración en meses, porque cuanto más presente tenemos, más grasa que sea no saturada, entonces es más fácil que aparezcan estas reacciones de oxidación. Es decir, el pescado congelado dura mucho menos que la carne de pollo congelada y mucho menos que la de pescado, la de cerdo congelada, y por último queda la de carne, la de vaca, que es la que tiene más grasa de tipo saturada. Bueno, continuemos entonces. ¿Por qué es importante representar la isoterma de desorción? Bueno, es fundamental para los procesos tanto de concentración y deshidratación. Se relaciona con la facilidad o dificultad para eliminar el agua, para formular mezclas de alimentos, evitando la migración de humedad entre los ingredientes, para determinar la impermeabilidad requerida de un material envasado, para determinar el contenido de humedad que impide el crecimiento de microorganismos de interés, para predecir la estabilidad química y física en función del contenido de agua, la formulación de productos, la determinación de la vida útil y la textura. Y miren esto, cómo cambia la actividad acuosa, la isoterma de desorción, con la temperatura. Entonces tenemos aquí 3 isotermas. La primera se encuentra a 5 grados, la segunda a 15 y la tercera a 35. Este es un almidón de maíz. Y cómo, imaginemos si el almidón de maíz está en un envase de tipo cerrado,
Entonces estaba almacenado a 5 grados, estamos en esta situación. A 0,6 no tenemos crecimiento microbiano, por ejemplo, y lo que podemos hacer es trasladarlo al envase a un ambiente de un galpón que normalmente puede llegar a tener más de 40 grados seguro en verano, y en esa situación el alimento que está en un envase cerrado, que no puede incorporarse agua, así que nos vamos a desplazar hacia la isoterma de mayor temperatura. Estamos en este punto ahora. Lo que va a cambiar es que la actividad ahora va a pasar de 0,6 a 0,75, y en esta situación puede haber, por ejemplo, un deterioro microbiano que antes no podía darse por esta actividad acuosa. En este caso es un almidón de maíz, pero para ver un producto cualquiera, podría ser leche en polvo. Si está presente el microorganismo, puede crecer en esas condiciones. Y miren por el otro lado qué pasa si el envase está abierto. Imaginemos que estábamos a 5 grados y que el envase se rompió y ahora estoy aumentando la temperatura. Entonces, si el envase se rompió, lo que va a pasar es que el ambiente va, le damos el tiempo suficiente, va a tomar en equilibrio con la humedad relativa del aire. Entonces, el alimento va a tomar la humedad relativa del aire. Voy a desplazarme en la actividad acuosa, en la isoterma que corresponde a la temperatura que yo necesite, con la actividad acuosa que va a terminar siendo la humedad relativa del aire. Si el ambiente era muy alta, la humedad relativa, por ejemplo, podría ser 80% de humedad, me voy a encontrar que no solamente se va a incorporar agua, estábamos en este punto inicialmente, no solamente se va a incorporar agua, sino también va a cambiar la actividad acuosa y apareciendo todas las reacciones de deterioro y de crecimiento microbiano que coincidan con esa actividad. Por eso es tan importante las buenas prácticas de manufactura. Lo más interesante y que siempre hay que recordar que si aumenta la temperatura, las isotermas se desplazan hacia abajo, siempre porque incorpora menos cantidad de agua, hay que pensarlo así. El alimento dentro de su estructura tiene menos contenido de agua. Además, cada tipo de alimento, como ya les había adelantado, tiene una forma más o menos típica de actividad acuosa. Los pimientos secos, que sería la línea color amarillo, que son ricos en hidratos de carbono, tienen esa típica isoterma que ya conocimos. Los duraznos o melocotones, la línea verde, tienen esa tendencia hacia abajo que habíamos visto anteriormente, o sea, poca interacción entre las fibras y el agua. La carne que es proteica, tiene mucha interacción, tiene una pendiente más hacia arriba, y las papas que también tienen los amiláceos, tienen muchísimo más interacción que las proteínas, tienen la pendiente más alta, que sería la violeta. Bueno, muchas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase, que voy a explicar cómo se hace el modelado de la isoterma de absorción.